Hola a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy estamos con una invitada muy especial del todo 2020 de Odisea Fílmica y nos acompaña desde Venezuela Kaori Flores Yonekura. Ella es una directora, productora de cine. En su haber tiene el documental Nikkei, que es sobre la migración de los japoneses hacia varios países. Entonces es muy especial porque fue muy difícil hacer este contacto. No sé si Kaori nos quiere saludar desde allá a todas las personas que te ven y contarnos un poquito cómo fue el proceso de este documental. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues chévere que me hayan invitado. Estoy contenta porque le tomé mucho cariño a la Universidad de las Artes. Así que, y eso que estuve muy poquito tiempo, nada más 3 días. Pero me encantó, me pareció muy importante el proyecto en el que se embarcaron para montar esta universidad y que por la educación pública en artes, ¿no? Como decía Ramiro en la inauguración de Interactus. Nada, Nikkei, los Nikkei somos los inmigrantes japoneses y los descendientes de inmigrantes japoneses, mi familia es japonesa. Y sobre dificultades, pues bueno, lo mismo que a todos, ¿no? El cine latinoamericano siempre ha sido muy costa arriba. Bueno, el cine independiente en general, el cine mundial, entonces, en realidad lo difícil no fue el financiamiento, digamos, en mi caso, porque fue una película que escribir fue lo que más me tardé, fueron como 8 meses, pero luego el financiamiento llegó muy rápido y fue como un flash. Lo complicado quizás fue empezar a derrumbar como esos muros personales en la realización, porque fue una historia muy personal, una historia de descubrimiento de lo que soy yo realmente como persona, ¿no? Y entender las generaciones anteriores a la mía, que es la de mis abuelos y las de mi mamá, que son estos emigrantes que no hablan de los traumas que vivieron, de por qué emigraron, y entonces ir recogiendo esa información que emocionalmente era como muy fuerte. Creo que esa fue la mayor dificultad, ¿no? Pero sí, en el cine latinoamericano es súper complicado el tema de la financiación, sobre todo porque no hay productores formados como productores ejecutivos. Por lo general, los y las productores son gente formada para ser jefes de producción y no producción ejecutiva como tal. Entonces, creo que eso es lo más complicado, además de la distribución de nuestras películas. Tu documental se relaciona totalmente con nuestro tema de hoy, que es sobre la interculturalidad y la migración. Pero vamos a darle paso primero a Joiner, que siempre nos da las noticias de la semana. Hola, hola, sea de día o sea de noche, saludos, bienvenidos y bienvenidas. Nada, vamos a hablar un poquito de las noticias. Saludos a todos ustedes, compañeros, compañeras, y a Kaori. Les cuento que se ha hablado mucho sobre cuál sería el futuro post-pandémico de la industria cinematográfica. Nicolas Chartier, productor ganador del Oscar por The Hurt Locker, una película que ganó como 8 Oscars, no 6 Oscars en su momento, dirigido por Catherine Bigelow, que de hecho es hasta ahora creo que la única directora que ha ganado un Oscar por esta película. Bueno, su productor estaba hablando sobre que los efectos de esta pandemia no se van a ver durante estos últimos 6 meses, sino durante los próximos 6 meses subsiguientes. ¿Por qué? Porque en esta primera etapa, en este primer trimestre, no se han realmente hecho películas, obviamente porque se pararon producciones y también las exhibiciones de algunas películas. Dice que el futuro le va a dar prioridad a las pequeñas producciones más que nada, porque piensa que será muy difícil y pues habla un poco del público, será muy difícil que veamos películas tipo Marvel, tipo Star Wars,
durante los próximos 6 meses, porque obviamente es muy complicado por temas de producción. Habló también de que habría que contratar extras. También se hizo preguntas como si tenemos escenas de besos, se podrán besar los actores, si hay escenas de restaurantes, si hay discoteca. Entonces tiene un montón de cuestionamientos súper interesantes acerca de cómo sería un guión, ¿no? Y para él la clave para estas nuevas producciones está en el guión. Dice que bajo estas nuevas condiciones la película, el guión tiene que ser lo suficientemente interesante porque si no estaría destinada al fracaso. Pero que sí, estas pequeñas producciones serían las que tomen la posta por el momento para, creo, una especie de sondear el panorama. Jason Blum, que también es dueño de la casa productora Blumhouse, hacía referencia a lo mismo, hablando directamente sobre Marvel, obviamente, porque él se hacía el cuestionamiento de, bueno, no vamos a ver esas grandes producciones, específicamente de Marvel, porque cuestan millones y millones en ser producidas. Y bueno, y no van a recuperar. Y no van a recuperar, exactamente, porque bueno, todo va a cambiar. Va a haber como que muchas restricciones de seguridad, no vas a llenar toda una sala de cine. Y el modelo de negocios no es rentable. Sí, exacto, sí. Más que eso, que no, estamos hablando de Hollywood. Bueno, Kadori, entonces nos estabas contando un poquito sobre Nikkei, y como el tema de hoy, como ya mencionamos, es interculturalidad y la migración en el cine en general. Yo pienso que en realidad de alguna forma la migración se ha tocado de una manera como desde una perspectiva del otro en los documentales. Siempre es como ir a grabar a estas personas que están migrando. Pero lo que me gusta de tu película es que va hacia tu pasado. Es como muy personal esta historia. Sí. Es como de tus propios antepasados. Me recuerda un poco a la película de Jim Sheridan, In America. Es de ficción, pero él escribe con sus hermanas esta película sobre cómo sus padres migraron de Irlanda a Estados Unidos y los tuvieron que criar en un nuevo país, en una nueva cultura. Y siento que eso es el ejercicio con tu documental, como que habla desde una parte muy interna tuya, muy personal, pero que puede conectar con muchas personas. Pues sí, sabes que yo para mis documentales, yo veo mucho más ficción, ¿no? Me encantan los documentales, veo mucho documental, pero pues sobre lo que tú dices, que se graban muchos documentales sobre migración en el momento en que están migrando, sí, y rayan un poco en el reportaje, ¿no? Y eso es como siempre es una línea y una frontera un poco difusa entre el documental y el reportaje largo. Pero sí, a mí me gusta mucho investigar, me gusta mucho el documental de investigación y me gusta mucho la ficción. Entonces, Nikkei es una película que se controla, tiene toda su estructura y toda su historia está muy controlada en principio porque es una película en primera persona, y segundo porque si había un guión, yo sabía lo que se iba a contar, tenía una estructura muy, muy controlada. Quizás es por eso que hay como referencias no conscientes de lo que sería una estructura o un tratamiento de ficción, ¿no? En muchos casos. Bueno, las referencias fueron, digamos, más que todo estas pelis donde estás como yendo hacia atrás y revisando y haciendo el mismo viaje de mis abuelos. Y por otro lado también había como muchas referencias estéticas no películas, sino de el arte japonés, ¿no? El color y preceptos estéticos zen para poder hacerla. Entonces sí hay como una revisión hacia atrás y un tratamiento estético muy cercano a cómo se trabaja la ficción y no como el documental en el que sales y grabas en el momento que está sucediendo la situación, ¿no? Creo que por eso es la percepción que mucha gente tiene. Yo quería hacer una acotación sobre lo que estaba hablando estos chicos de la distribución, bueno, de la pandemia. De lo que él estaba hablando de la pandemia es que
Bueno, vivo en un país en crisis, muy obvio, estoy en Venezuela. Nos cuesta muchísimo conectarnos a internet, el internet es pésimo, se nos va la luz. Yo vivo en el interior de Venezuela y nos están cortando en Mérida la luz 12 horas al día. Y está súper complicado trabajar desde hace unos años para acá. Hace unos 3 años nos reunimos en una librería a hacer unos foros sobre la realidad del cine venezolano. En ese momento estábamos Rodolfo Cova, bueno, él es súper interesante, es el productor de Desde Allá, que ganaron en Venecia. Estaba yo, estaba otro director de ficción que se llama Carlos Caridad Montero y un crítico de cine. Y lo que estábamos planteando nosotros, justamente por el tema de la crisis, era el tema de presupuestos. Venezuela tiene alrededor de 4 o 5 años que ya no ha pagado Ibermedia, por tanto pertenecemos a Ibermedia pero no formamos parte del fondo, o sea, no recibimos fondos, somos parte del fondo pero no recibimos dinero. Y bueno, de a poco se ha ido recortando hasta casi nada el fondo público. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer películas? Y nos estábamos dirigiendo más hacia el formato de ficción con un modelo de documental, ¿no? Equipos pequeños en donde podamos manejar el presupuesto, muy colaborativo, y usamos el ejemplo de Nikkei, de todo lo que fue el arte y el concepto estético de Nikkei en relación a la dirección de arte de este nuevo tipo de ficciones, ¿no? Y creo que es lo que se va a tener que hacer con este tema de la pandemia. Si bien obviamente Hollywood no va a producir películas grandes, porque no solamente por el tema de salud, que no creo que para ellos les interese, lo que les interesa es cómo recuperar la inversión. Eso es un issue y es un requisito en todos los fondos de Estados Unidos, sea de estudios o sea de cine independiente. Todos los fondos, incluso los fondos de Tribeca, Sundance, todos los fondos que ustedes pueden conseguir, o sea, de aplicaciones para fondos en Estados Unidos, te piden un plan de recuperación. Entonces, por allí, no creo que obviamente no van a haber películas grandes por el tema de recuperación, más que por el tema de salud. Y sí, creo que tenemos que usar este formato de producción de documental para poder generar ficción, incluso de cortometrajes, ¿no? También estábamos hablando durante esa jornada que hicimos, que fue una sola, un día, el tema de los técnicos, digamos, no usar tantos artilugios. Las películas de Marvel, estas grandes películas de estudio que tanto odia Scorsese, son películas que utilizan muchos artilugios que no son necesarios en el cine. O sea, el cine significa comunicar y conmover al otro, y es una forma la comunicación a través del cine se da a través de conmover al otro. Es una herramienta muy poderosa y eso se logra, de esto se logra sin artilugios. Entonces depende mucho también del ojo del director, de cómo se comunica el director, y es lo que más creo que tenemos que tomar en cuenta en este momento, sobre todo nosotros en países latinoamericanos, ¿no? Que tenemos muchas referencias de lo que es el cine extranjero, el cine de Hollywood, Netflix en este momento, Marvel, etcétera, pero también tenemos otras plataformas donde podemos ver cine latinoamericano de todos los tiempos, desde el principio hasta ahora, cine imperfecto, en donde se logra ese tipo de comunicación sin tantos artilugios. Tenemos, qué sé yo, ahorita están liberando muchas películas latinoamericanas gratuitamente. Tenemos, ¿cómo se llama? Retina Latina, está todo, Doc TV está allí, bueno, en estos días vi que el Grill del César estaba
gratis para Ecuador, que es súper cool ese documental, y le ha ido muy bien. Entonces creo que habría que revisar mucho de nuestro cine independiente latinoamericano, bueno, independiente como siempre, latinoamericano, desde siempre, desde todos los tiempos, ¿no? Sobre todo el de los 60 para acá. Esa es mi opinión al respecto. O sea, yo quería decir algo con relación a lo que dijo Kaori. O sea, yo creo que la situación acá en Ecuador no va a ser tan distinta, porque incluso acá con la caída del petróleo se están quitando la inversión a universidades y todo. Entonces yo también creo que no va a ser un panorama tan distinto acá también. Pero eso también me hace recordar, por ejemplo, cuando leí un artículo que decía que si no hubiese existido esa decadencia en el gobierno comunista de Polonia, el cine polaco no se hubiese hecho tan metafórico, algo así, no sé si me entienden. Como que en esos espacios de represión humana es cuando los artistas desarrollan un lenguaje distinto, porque están tan censurados o tienen tantas limitaciones que tienen que buscar otras formas de expresarse. Y yo qué sé, o sea, eso no sé, como que también me hizo recordar a lo que tú mencionabas, y eso también me hace recordar a esta idea que estábamos planteando sobre la migración en el cine. Y la idea de migración también me evoca la idea del exilio, que no sé si es lo mismo, pero creo que tienen un punto en común. Y por ejemplo, me vino a la mente la peli de Nostalgia de Tarkovsky, y aquí con esta hay una escena increíble en que hablan este poeta ruso exiliado y esta traductora italiana, y la traductora le dice al poeta, no, el poeta dice hay cosas que no se pueden traducir, y ella dice si es que no se pudiesen traducir, ¿cómo nosotros los italianos sabríamos de Rusia sin Pushkin y sin Tolstoy? Y él dice, ¿y nosotros cómo sabríamos de Italia sin Dante y sin Maquiavelo? Entonces mi pregunta para empezar la conversación es, ¿ustedes creen que el arte puede servir para traducir dos culturas diferentes, o creen que hay cosas que son imposibles de traducir? Yo creo que hay una cosa muy poderosa cuando se aprende a escribir guiones. Porque cuando tú escribes un guión no estás escribiendo como como en literatura, que puedes crear una frase y la entiendes como frase. El guión se escribe de forma sinóptica. O sea, tú puedes escribir un guión sin diálogos. Entonces, a partir de allí, creo que sí, lo que tú estás diciendo sí se puede hacer. No es necesario un lenguaje para traducir, ¿no? Creo que el arte como imagen y como sonido en sí puede comunicar a través de cualquier frontera, sea de frontera, sobre todo el idioma, ¿no? A mí me pasó o no sé si estoy respondiendo a lo que tú me estás diciendo. No, sí, ¿no? Continúa nomás. Sí. Me pasó que en el Festival Ícaro en Guatemala, en el 2013 creo que fue, que estuvo mi peli allá, estaba Ana, que en ese tiempo era programadora de Sundance y trabaja también para el Festival de Cine Latinoamericano de Vancouver, y ella vio la película sin saber nada de español y la entendió y le encantó. Entonces sí hay formas de quizás no la entendió por completo, pero sí hay cosas que pudo haber entendido, y la película terminó después en sus manos y yendo a otros festivales gracias a que ella la había visto allí. Y sí, bueno, nosotros podemos ver muchas, cuando vamos a museos podemos entender pinturas nada más con ver la imagen, ¿no? Y entender lo que el artista quiere comunicar. Entonces sí, cuando aprendes a escribir un guión, ahí está todo. Sobre todo, bueno, el tema de los artilugios, que para mí es algo como muy que he estado pensando mucho en este momento. Ahorita estoy escribiendo, no tiene que ver con migración, estoy escribiendo por primera vez una historia que es un thriller sobre un asesinato de un primer ministro japonés, y estoy buscando como estéticas que no tengan tanto artilugio, y que sean de thriller, y creo que el cine noir es súper interesante en ese aspecto. Hay muchas secuencias que solamente se comunican a través del ritmo y de sombras. Entonces,
como ir revisando, quizás irnos hacia atrás, cuando no existía todo este tipo de tecnología, nos puede ayudar a quizás una nueva ola estética, ¿no? O traernos todo eso e implementarlo, además de que podemos usar un montón de dispositivos como los celulares que tienen tan buena resolución y que nos resuelven muchísimo, antes que también que una cámara grande o que nos puedan ayudar a entrar en espacios pequeños. Hay como muchas más. El uso de la nueva tecnología y del tamaño de los dispositivos quizás nos puedan ayudar muchísimo. Entonces sí, creo que podemos tener una nueva ola aquí después en general, después del COVID-19, de la pandemia. Yo creo que de lo que dices, Kevin, creo que más que esto de entender es que el arte nos permite sentir. O sea, como dice Kaori, tal vez no entendió en totalidad la película, pero hubo una escena en que vio y relacionó cosas y sintió algo. Y eso es, claro. O sea, más que todo buscamos en las pelis, porque podemos ver pelis y entender todo, pero si no sientes nada es como que... Claro, tus autorreferencias, ¿no? Ajá, claro, no hay como que esa comunicación, o no me voy a lograr entender, o sea, no voy a lograr sentir o ser empático con el otro. Y creo que por eso también va lo de, o sea, con este tema que hablamos de la interculturalidad y la migración, cuando uno habla desde, o sea, en tu caso, una historia que es muy íntima, creo que llega mucho más porque como que lo hablas desde tu perspectiva, no es como que a veces hay pelis que creo que hablan, no son malas, claro que no, pero por ejemplo quieren hablar del otro, pero tratan de ser ese otro, pero no lo son, o sea, y ahí es cuando hay este distanciamiento. Por ejemplo, a mí me recordó, o sea, esto que va más como sin ensayo, que es lo de Jonas Mekas. Entonces, en reminiscencias de un viaje a Lituania, él igual, con todo esto de archivos y que él creaba sus diarios audiovisuales, logra también hablar también de esto de que le tocó irse a Estados Unidos y todo lo que pasaron. Entonces, como que creo que eso como que es más sentir en cualquier película. Sí. Y hay una cosa inconsciente también, ¿no? No sé si te pasa que cuando tú grabas o tomas una foto, la tomas y te das cuenta que hay algo ahí que no conscientemente no hiciste, que no lo viste, pero está allí y se manifiesta. Y eso pasa mucho sobre todo en los diarios audiovisuales, donde tú llegas y de repente encuadras de una forma porque inconscientemente está construida tu mirada allí, pero no es que tú tengas un manual, ¿no? Y eso creo que es lo que el espíritu de la persona o del cineasta que lo está haciendo se manifiesta allí de una manera inconsciente, y eso también forma un vínculo con el espectador. Claro, o sea, yo estaba leyendo un texto y hablaba como que la cámara de Jonas Mekas, que es como que súper movido y así, o sea, en realidad es que él, o sea, ya estás hablando y es que es algo íntimo y estás hablando con el cuerpo en la cámara, algo así. O sea, esta idea de que le daban la cámara en mano, que me pareció súper interesante, ¿no? Eso es muy lindo. Uh-huh. Sí, en otra cosa que he estado viendo, como en Netflix, que bueno, es lo que he estado viendo más porque Netflix me permite descargar y lo veo cuando se va la luz aquí. Entonces tengo muchísimo material para ver durante 6 horas. Me he visto series completas y he estado viendo como que está muy en boga el uso de la cámara en mano. Y son muy buenos camarógrafos lo que lo hacen. Entonces es como interesante estar viendo que hay gente que está trabajando así. O sea, he visto series no solamente de España, también, sobre todo en Europa. En América Latina estas producciones se ven con mucho más en mano y no son tan perfectas. En cambio, quizás, bueno, son gente que viene de escuelas como la polaca o Francia, como mucho tiempo desarrollando
cine de arte, cine de autor y este tipo de fotografías y de propuesta estética. Entonces hay algo bien interesante con la cámara en mano, no tan movida, pero que sí está ahí y que deberíamos como tomar mucho en cuenta para lo que viene, ¿no? Estas crisis latinoamericanas y bueno, nuestros recortes, y que siempre hemos estado así realmente. Creo que en Latinoamérica siempre hemos estado muy limitados al respecto, con algunos atisbos de presupuestos más altos, como lo que está sucediendo en Colombia o en Brasil, pero por lo general son presupuestos muy limitados, ¿no? Una anécdota sí que recuerdo cuando estaba en la escuela de cine, a los chicos de fotografía, una vez los pusieron como una semana en clases de ballet. Era súper divertido porque tenía que andar en ese tiempo, porque me gradué hace 20 años, teníamos cámaras de 35 milímetros, entonces ellos aprendiendo a danzar con la cámara, y era como un ejercicio súper interesante, ¿no? Pero era mucho más fácil porque la cámara pesa, entonces tienes como que manejar mejor con tu equilibrio que con una cámara pequeña o un dispositivo como un celular. Pero podrían comenzar a hacer esos ejercicios, sobre todo en una escuela como una arte donde hay danza, quizás combinar también las escuelas y hacer ejercicios interescuela, qué sé yo. Se lo puedo decir a Juan Martín. Esto que estamos hablando de los movimientos de cámara, de alguna manera lo relaciono con una cámara amateur, y que de alguna manera esa cámara amateur se relaciona con algo más personal, como yo que sé, una película casera. Entonces, por ejemplo... Sí. Entonces, depende. por ejemplo, no sé si depende de la propuesta, ¿no? Me parece. Uh-huh. No sé si ustedes conocen al youtuber Casey Neistat. Él, no. Digamos, es como famoso por hacer videodiarios, como que ahorita ya no, pero antes él subía como un videodiario diario. Entonces todos los días subía cómo fue su día y lo subía. Entonces esto, y es lo que ahorita se conoce como el blogging. Entonces él más o menos fue como una especie de precursor en esto en YouTube, pero él ya antes tenía un show en HBO que era con su hermano, y era súper interesante porque este show lo habían hecho con estas cámaras súper compactas que recién salieron en el 2000, que eran digitales, estas Canon, estas Sony, y ellos grababan todo el show con eso, y se lo fueron a pitchear a HBO, y HBO se los compró. Y es súper interesante cómo hizo ese pitch, porque digamos, uno se pregunta cómo carajos hizo para vender un show que claro, lo grabó con estas cámaras point and shoot, y él cuenta cómo lo vendió, y el man dice que él usaba este tipo de cámaras y no usaba cámaras más profesionales porque él quería transmitir esa sensación de una película casera, que cuando alguien vea claro, eso se ve reflejado en lo que una persona normal en su casa graba también bueno, en ese tiempo no el celular, pero con su camarita, o incluso con Super 8, cosas así. Incluso también hablaba sobre la velocidad de los fotogramas, que estas cámaras grababan a 30 fotogramas por segundo, que es usualmente lo que estas cámaras no profesionales graban, y que hay también esa batalla del 24 frames del cine y el 30 frames de la televisión. Entonces, no sé, todo lo que estamos hablando, esto de esta cualidad de cámara. Pero hay dos cosas, ¿sabes? Un poco Adrián, libre. Sí. Hay una cosa de que tú, respondiendo a la primera pregunta de cómo diablos vendió la serie, tienes que tomar en cuenta qué es lo que vio en el HBO. O sea, ponerte en el lugar de HBO. Y obviamente había un mercado donde hay un youtuber que está llevándose una cuota de mercado de espectadores importante, y que la estética está bien recibida por ese espectador. O sea, desde el no, punto claro, de vista del mercado, ahorita sí.
desde el punto de vista del mercado quizás tenga lógica de que HBO le compre la serie para agarrar a todos esos espectadores que tenía este muchacho y se lo llevan a televisión. Actualmente tú puedes grabar con el iPhone, aquí tengo hasta para grabar en 4K. O sea, como que claro, sí, del 2000, al principio del 2000 ahora, en 20 años ha cambiado mucho. Pero también los millennials, todos estos muchachos que nacieron como del 96 hacia acá, también empezaron a, digamos, impulsar su propia estética con el uso de estos aparatos, ¿no? Es decir, ahora sí, no será una imagen como la de Marvel súper bien cuidada, pero yo consumo esta estética. Y como ellos consumen esa estética, pues se difunde más en todo el espectro audiovisual comercial y no comercial también. O sea, ahora yo odio las pantallas verticales, pero prendes la tele y hay un montón de imágenes verticales en casi todos los canales actualmente, porque además remite a la cosa casera, ¿no? De la que hablas. Entonces depende muchísimo de cuotas de mercado para que un canal como HBO u otras plataformas te compren contenido. O sea, cuando me refería a esto de lo de Casey Neistat, o sea, en realidad no me estaba enfocando en lo de HBO, digamos, pero era más que todo en cómo él usaba este tipo de tecnología que en ese tiempo se lo denominaba como amateur o muy casero, pero él de alguna manera lo abordó y logró hacer algo sustancial e incluso algo quizá que luego comercial. Sí, que ¿no? luego porque esta serie que les comento fue en el 2000 y esto de los blogging quizá empezó en el 2010 en YouTube. Entonces él, digamos, fue un poco de precursor, igual él no es que fue el precursor en el blogging, porque incluso hasta Jonas Mekas puede ser el precursor del blogging, pero de alguna manera él hizo conocido esto en la plataforma de YouTube, y ahí es como que ha venido todos los usuarios de YouTube que se dedican al blogging, pero era más que todo hablar sobre este uso de tecnología que quizá ahora puede ser mejor visto cuando estamos en esta época de crisis, y que ahora podemos tomar nuestra DSLR, nuestra mirrorless, nuestro celular y poder grabar cosas sustanciales con eso sin necesidad de una cámara de cine grande o como tú decías, grandes artilugios para crear cine. Sí, bueno, y de mucho antes se usó, o sea, el movimiento cinematográfico en Cuba se hizo así, con el cine imperfecto latinoamericano, con Glauber, con muchos documentalistas, todo este cine de los 60 hasta los 80 latinoamericano se hizo así, momentos de crisis, gente que estaba viviendo en países con dictaduras, en donde no habían recursos para producir, con calidad, digamos, técnica, pero sí con calidad narrativa. Lo ha hecho, y son grandes obras que todavía se pueden disfrutar. Y bueno, para no ir tan a lo de Blogger y estas plataformas, sino irnos más al cine de sala, ¿no? Creo que habría que revisar el cine novo, el cine latinoamericano imperfecto y todos estos movimientos de los 60 hasta los 80. Sí, yo quería decir algo acerca de lo que los dos mencionaron que me pareció muy interesante, que es por ejemplo cómo las necesidades, pues yo que sé, culturales o geográficas o económicas de cada región hacen que se desarrolle una estética particular o influyen en la tecnología del cine. Me explico, por ejemplo, hay un montón de estudios que hablan sobre cómo Yasuhiro Ozu baja la cámara a la altura del futón, y también hay eso que suelen decir, que los gran angulares no existirían si el western no tendría esa necesidad de captar todo el desierto. Entonces me parece súper chévere, porque es como esa necesidad cultural, puede ser antropológica y artística al mismo tiempo, que enriquece la tecnología y hace que el cine cambie.
y de narrar, ¿no? De cómo narrar. Sí, el tema de Ozu, que puso la cámara a la altura del tatami, es porque los japoneses hacen todo, sí, en el futón, no en el tatami. Y bueno, creó el plano tatami, fue por eso, porque los japoneses lo hacen todo en el suelo, ¿no? Sobre el tatami, y obviamente no les servía grabar todo desde arriba, hubiese parecido casi un cenital. Y eso fue muy importante. A ver, pulsar para hablar. A ver, ajá. Y eso fue muy importante porque cambió la perspectiva. Es decir, no es que la cambió, sino acabó con la perspectiva que tiene la cámara occidental, ¿no? Se habla de Ozu como el cineasta japonés más japonés de todos, y es porque además de que sus temas son muy importantes dentro de lo que fue el movimiento de modernidad del Japón, de modernismo, también es el hecho de que al cambiar de altura la cámara, acabó con esa forma de mirar de occidente en la pantalla. Y el otro tema cultural que se ve en la fotografía de Ozu, de las películas de Ozu, es que los personajes cuando se conversan no tienen la referencia que se usa en Occidente, que es por lo general el hombro del otro personaje con el que está hablando, sino que coloca la cámara siempre de forma frontal a cada personaje. Entonces la comunicación es muy directa, no como en Occidente. Entonces sí, es como interesante lo que estás comentando, porque las necesidades y la forma de mirar de cada cineasta, dependiendo de su país, se refleja consciente o inconscientemente en lo que se ve en la pantalla. Sobre el western fue súper cool porque, claro, ellos también, además de estos grandes panorámicas, también inventaron el plano medio americano, si saben lo que es, ¿no? Que es que como tenían no, un poco más arriba. El plano medio americano se creó porque necesitaban ver las pistolas. Entonces tuvieron que bajar el plano más abajo de la cintura a mitad del muslo, porque ahí estaban las pistolas. Entonces ahí nació el plano medio americano. Son como que aportes culturales de cada cinematografía, y eso estaría bueno como para un libro, sí, ¿no? Y por ejemplo, quería decir una última cosa para darle la palabra a Jainer y a Belén, porque estoy hablando mucho. es que No, está bien. o sea, justo hablando de esto del western, Jorge Sanginés, el cineasta boliviano, tiene un texto increíble en el cual él dice que él quería hacer películas sobre la cosmovisión indígena en Bolivia, y para ellos no existe la concepción del individualismo. Entonces el plano del western también, el plano americano también exalta el individualismo. Entonces él decía que él no podía utilizar ese plano porque para los indígenas, para la cosmovisión de los indígenas no existe esa concepción del individualismo. Entonces en cambio esa necesidad cultural hizo que él grabe todas sus películas con planos generales para captar por completo a la comunidad indígena. Entonces eso es como que yo también recién me pongo a pensar en cómo esa necesidad cultural de cada país hace que el cine cambie. Sí. Aunque creo que hay una película, no sé si no recuerdo ahorita el título de la película de Sanginés, que es de este hombre que abandona su comunidad, se va a la ciudad y regresa porque necesita la estación expiar sus clandestina, culpas. creo que es la estación clandestina. ¿Sabes cuál es? La estación clandestina. Ajá, la nación clandestina sí tiene como planos más individuales, planos medios, pero sí entiendo lo que dices de qué recursos utilizar y qué recursos no dentro del cine para crear tu propuesta estética y de comunicar de acuerdo a la cultura y el tipo de película, ¿no? Que es lo que tú quieres decir. Aunque el público en general a veces no lo comprende y acepta tu película de otras formas, pero personas como nosotras o personas que quizás puedan saber un poco más sí lo comprenden. Pero sí creo que en La Nación Clandestina Sanginés cubrió eso, pero es porque el personaje lo necesitaba, ¿no?
Era este hombre que, no sé si lo conocen, que sí, no, y es un retrato sobre el individualismo y de cómo este personaje regresa y como en el medio creo que era un golpe de estado, no era un golpe de estado, había manifestaciones por todo el país y él estaba regresando a expiar sus culpas en un pueblo, del pueblo donde había salido, y sí se necesitaba planos de solo él, ¿no? Al regresar él baila y baila y baila hasta morir, que es como esta especie de ceremonia por días hasta que este personaje expía sus culpas y muere por su comunidad. Como súper interesante, si consiguen esa película, verla, porque es una de las mejores películas que tiene Sanguinet, impresionante. Ajá. Sí, con respecto a lo que estábamos hablando de las formas y recursos que podríamos utilizar a partir de este momento en el cine, me puse a pensar en el material de archivo. Quizás este elemento no solamente podría ser utilizado en el documental, sino en la ficción, o material reciclado, por ejemplo. Material que hemos grabado de otra cosa o que otra persona ha grabado y hacemos otra visión o otra lectura de este material. Entonces me parece también que es pertinente que podríamos ver este material para poder hacer nuestras producciones aquí en adelante. No sé qué opinas tú, porque... y combinarlas, ¿no? Y recuerdo en hay tu una película, serie... Ajá. Que en tu película... Sí. Dime. Sí, en Nikkei me gustó cuando explicabas el por qué utilizabas las fotografías de manera que tú podías manipularlas, ¿no? Podías hacer el stop motion. Entonces eso me gustó muchísimo, esa visión de... qué lindo. Porque también es encontrar qué hacer con el material de archivo, no es simplemente ponerlo y ya, sino que emplearlo también de una manera con una visión, ¿no? Atrás, una lectura. Integrada, ¿no? Sí, integrada. Sí, como integrar y justificar es la razón del por qué tú haces las cosas, o de darle valor al material que tienes en mano. Así, en Mickey fue por el hecho también, primero porque nuestras generaciones anteriores, yo soy tercera generación, primera y segunda generación de los Nikkei, no cuentan su historia porque es muy traumático, la pasaron muy mal. Luego la segunda generación, por lo general hay algo interesante que ellos casi todos tienen nombres, si vinieron a América Latina tienen nombres en español latinoamericano, porque los padres querían que se arraigaran rápidamente al continente, ¿no? Y esta tercera generación, que es la mía, donde ya estamos más combinados, por lo general no hablamos japonés, pero tenemos estos nombres japoneses como Kaori o Akemi o Tsuyoshi y así, ¿no? Entonces, pero no sabemos mucho de nuestra historia. Entonces, lo que yo tenía a la mano realmente eran las fotos. Y también el hecho de que los abuelos y los padres por lo general no abrazan mucho a sus hijos. Y ya una tercera generación como la mía, tan arraigada al continente, a los países de acogida de la comunidad japonesa, sí necesitábamos más contacto físico. Los latinoamericanos somos muy físicos y yo necesitaba tocarlos. Entonces fue una de las razones y la justificación por la cual yo usé tanto las fotografías, ¿no? La necesidad de tocar a mi familia. Y bueno, eso es lo que... Gracias, Belén, por darme la oportunidad de volver a decirlo, porque sí es una cosa como súper importante de los archivos. Y una de las cosas que estuve pensando mucho de cómo incluir este material en la película, que no fuese como... hay un director de documentales, ahora no recuerdo el nombre, que es muy importante, que hace muchos documentales sobre la vida de los Estados Unidos, y él fue el que inventó esto de moverse dentro de las fotografías con zoom, movimientos de cámara sobre la fotografía, que después se trasladó a movimientos digitales dentro de los programas como Final Cut de Adobe, ¿no? Y no quería utilizar eso, entonces terminé
imprimiendo las fotos, terminé haciendo collage con las fotos, toda la película es como una película hecha a mano. Y eso influyó también en la propuesta estética en relación a la cámara, ¿no? Hay mucho de cámara en mano también porque quería que se viera un poco de cine casero porque era una peli muy familiar. Entonces, bueno, por ahí viene el tema también de los archivos y de la cámara. Otra cosa que les quería comentar es que hace poco vi una película que se llama El Juicio, una serie en Netflix que se llama El Juicio de Tokio, que es sobre el juicio que se hizo a los crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y es súper interesante porque dentro de diferentes momentos de cada capítulo se integra el cine documental en 35, creo que fue en 16 milímetros, si mal no recuerdo, el material que está allí. Lo pueden revisar y casi todo el material es de NHK, es una coproducción de NHK con Holanda, y pueden ver como ese uso del docu dentro de la ficción. O sea, son un montón de jueces de diferentes países que están reunidos en un hotel y por lo general todo transcurre dentro del hotel, hay muy pocas veces que salen. Y la película, la serie está tan bien escrita y la tensión es tan grande que cuando pasamos al documental ni siquiera lo sientes, lo notas, porque está muy bien hecha. Entonces, bueno, si quieren ver como material así, hay mucho material allí. Y hay otra página web que quizás conozcan que se llama Naranjas de Hiroshima, no sé si la han visto. Ellos trabajan, Luis Iborra, que es el que lleva la página, él tiene como un espacio donde se habla mucho del footage, es lo que se refiere Belén en este momento. Lo pueden ver por ahí. A mí me pasa, por ejemplo, algo muy chévere con lo que ahorita han estado hablando sobre el cine, porque yo considero que el cine, en realidad el cine sí, en tu docu usas material de archivo, fotografías, y también tienes estos como poemas, estos haiku. Es como una no sé, como conformar a través de lo cinematográfico una identidad que es como transcultural, porque estamos hablando de que a mí lo que me pareció muy chévere de tu docu es esto que es muy generacional. O sea, es diferente tanto como dices, la primera generación que llega o que sale de Japón hacia Perú, la generación que por ejemplo va de Perú a Venezuela, tú creciendo en Venezuela y volviendo a Japón. Es un estar atravesado constantemente por diferentes tipos de, digamos, de una memoria cultural, de un investigar un poco sobre la identidad, que lo que yo considero es un poco problemático hablar de identidad, porque realmente esa identidad, con toda esta construcción social, se completa un poco también con tu propia experiencia, con tus propios deseos de pronto. Y lo manifiestas en tu docu, y me parece súper, súper bacán, porque es esto de español, japonés, pero al mismo tiempo es entre varios países. Y el cine es así, el cine es es donde todas las artes se unen. Entonces, sin el resto de artes, sin la literatura, danza, sí, el cine solo sería un aparato, o sea, eso era el cinematógrafo. Entonces, sí, exacto. Por eso es que, por ejemplo, estaba revisando tu página y me parece súper chévere porque tienes incluso el guión de tu docu en la página. Y me encanta que inicia con un haiku, ¿no? Kimi hitake yoki mono miseru yukimaruge, que subtitulado está: tú enciendes el fuego, te mostraré algo bonito, una gran bola de nieve. Y es eso precisamente nuestra construcción, nuestra identidad, lo que considero como una metáfora. Bueno, yo la saqué de ahí. Eso me remonta mucho a esto, o sea, nos construimos constantemente, ¿no? Entonces, lo que me parece de tu docu, que es súper, súper bacán, es eso precisamente. O sea, une todas estas raíces y este crecimiento que tienes y esa búsqueda, esa memoria,
y todo el resto de herramientas y materiales que componen el docu. Me gusta mucho porque también es bastante poético. Esa película es como yo, simplemente. O sea, sí quería como mostrar qué es ser Nikkei y que la identidad no es estática. La identidad, como tú dices, son muchas. A medida que vamos viviendo, vamos adquiriendo otros elementos diarios, sea porque conoces a otra persona, sea porque viste una película rusa o belga o estadounidense o mexicana, y esas referencias empiezan a formar parte de tu cosmovisión, ¿no? Más allá de lo que identitariamente eres en tu génesis. Entonces, sí, estoy hablando, Nikkei es una película que no solamente en su forma estética, también en su forma de producción, en su forma de financiamiento, es una combinación. Es una película rodada en 3 países, en 2 idiomas, español y japonés, y se combinan desde allí, tanto desde la producción hasta lo que se ve en pantalla. Introduje muchos elementos que me gustan, que son de la cultura japonesa y de cómo se ha asimilado en otros países, como por ejemplo ir al mercado en Perú y conseguirte al manequí Neko, que juega la manito así en una vidriera, o llegar a Venezuela y hablar de la Segunda Guerra Mundial y de cómo mi abuelo, por escuchar noticias del Japón dentro de la nivel educativo que había en ese momento en Venezuela en los 40, te podían meter preso porque pensabas que eres espía por estar escuchando radio, ¿no? Y sí, todas esas cosas como que se muestran en la película, como que forman parte de mi vida, y lo importante, yo creo, como realizador, es ser lo más honesto posible, no solamente contigo mismo, sino con el público, y dejar a un lado los miedos y desprender y ser desprendido incluso con tu ego, ¿no? Hay gente que me dice que a veces sí, que me felicita porque no, porque si lloro y lo digo y lo comento, y dije lloré por esto, porque me parece que me está pasando esto, y lo digo no solamente en lo que grabo, sino también en los textos que escribo y que publico en las redes. Entonces creo que más allá de ser sensible o no, está el hecho de no tener miedo de mostrar lo que sientes, y que eso hace que otras personas empaticen contigo como realizador, como autor, como artista. Y que bueno, que gracias que me des la oportunidad de poder decir eso aquí una vez más, extra film, ¿no? Bueno, tengo que ser la persona que cierra acá, entonces podríamos quedarnos por mucho más tiempo, pero tenemos que acabar el episodio. Entonces hemos cubierto una serie de temas, desde migración hasta Osu, hasta Casey Neistat, así que te queremos agradecer mucho, Kaori, por la oportunidad de tenerte el día de hoy, y espero que nos puedan acompañar en un próximo episodio. Muchas gracias a todos, ya saben que nos encanta hablar sobre cine. Esto es 2020 Odisea Fílmica. Chao.